Profe Jesús Camilo, ¿me podrías colaborar en el chat, por favor? Mientras yo doy a admitir a los chicos que van llegando. Sí, señora. Gracias. Y se logra ver la presentación. Sí, profe. Ya su No, se le dio grabar, ¿verdad? sí, no me está funcionando acá. A ver, no me está mostrando el modo de presentación en diapositivas. Puede darle si quiere compartir toda la pantalla, profe, para que le quede. Sí, vamos a ver. Y se logra ver bien. Pero no me está mostrando el modo diapositivas. Profe Saúl, ahí al ladito en la parte inferior está la forma de presentar. ¿En qué Inferior derecha. parte? Salte de ahí. A ver, Ok. ¿Sí ves que al ladito hay una copita? En la ¿qué parte de parte? abajo, ahí hay una Es que no copita. me Ahí. la está, no me la está mostrando. No, más arribita. Ahí, ahí, ahí. Más arriba, Esta. más arriba. No, ahí, en la de arriba. Ahí. Sí, esa es la que no me muestra acá. ¿No te deja? No me deja porque el cuadro acá de participante la está tapando. No, pues sí, entonces elimínala. O sea, dale cerrar o minimizar, perdón. Sí. Y ahí te deja ver. No, el cuadro lo está tapando. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver. Ahora sí. Listo, ya se ve claro, profe. Sí. Me está dejando mover acá la. Nada, no me deja mostrar las demás.
No sé si será como están dejando, se están metiendo estudiantes. Pudo haber sido eso, no sé. Vamos a ver. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la web conferencia titulada La derivada desde el límite y el álgebra de las derivadas. Mi nombre es Saúl Enrique Vides Gómez. Me corresponde hoy trabajar la derivada desde el límite y las reglas de derivación. Normas y condiciones en las web. Hay tres aspectos muy importantes a tener en cuenta. No compartir información sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros, utilizar un lenguaje respetuoso hacia los tutores y compañeros, no replicar información de grupos ni datos de contacto con el fin de compartir trabajos. Entonces, señores estudiantes, pues tener presente estas tres normas muy importantes para el desarrollo de las actividades. En este caso, de la tarea número 4. Objetivos. Objetivo general, comprender el origen de la derivada como el problema de la tangente a una curva en un punto dado. Objetivos específicos, aprender a hallar la derivada de una función a través del límite. Segundo, interpretar de manera correcta la tangente de una curva en un punto dado, como la razón de cambio instantáneo. Tercero, identificar y aplicar las diferentes reglas de derivación según los tipos de funciones. Entonces, tres aspectos muy importantes que hay que ventilar, que se trabajará en el día de hoy en esta web. Estos tópicos mencionados anteriormente corresponden al resultado de aprendizaje número 3, relativo, como lo comenté anteriormente, al concepto de derivada desde el contexto de límite de una función y las reglas de derivación. Son dos formas de hallar la derivada de una función. La derivada de una función. La derivada de una función toca los aspectos que mencioné anteriormente, o sea, el problema de la recta tangente a una curva en un punto dado y la interpretación física como la velocidad instantánea y la derivada desde el límite. O sea que la derivada tiene aplicaciones a la física, que es en el último punto en las aplicaciones, hay un contexto, ¿no?, aplicado a la física, donde se habla de velocidad, posición, aceleración. Entonces, a medida que se estén desarrollando estas webs, se les proporciona al estudiante los elementos necesarios para poder trabajar. En esta web vamos a ver únicamente dos tópicos correspondientes a los puntos 1 y 2 de la actividad. Reglas de derivación. En las reglas de derivación vamos a tocar la derivada de la potencia, la derivada del producto, la derivada del cociente, la derivada de la composición de funciones, que es la que llaman regla de la cadena, la derivada de funciones trascendentales. En cuanto a las tres trascendentales, tenemos la función exponencial, la logarítmica y las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, para que ustedes tengan una idea de qué se va a tratar esta web. En las derivadas, como lo decía anteriormente, se va a ver la connotación del problema de la tangente. Aquí en el gráfico pueden observar, en el gráfico izquierdo, una línea recta, ¿no?, de color roja, que toca la curva en la parte, digamos, superior en un punto. Esa recta se le puede hallar la pendiente, pero ¿cómo? A través de la derivada. Claro está, calculando la derivada a través de la definición de límite de una función o de las reglas de derivación
la derivada hay que evaluarla en un punto, ¿no? En este caso, el punto donde ustedes ven la recta toca la curva allí en esa parte superior, se evalúa la función. Un ejemplo, tomar un punto de la función, un ejemplo, el punto 2,4, un ejemplo, ¿no? Y se evalúa la derivada allí y me da la pendiente. Sabemos que la pendiente de una recta, recordar que es el grado de inclinación de la recta. Vemos en ese mismo gráfico, el izquierdo, un punto allí en la parte inferior que dice mínimos. Podemos encontrar los mínimos y máximos de una función a través de la derivada. Los máximos locales, calculando la primera derivada y se iguala a 0 y se hallan los puntos críticos, y de ahí se encuentra cuál es el punto más bajo del gráfico, que se le llama mínimo, como también el punto más alto o máximo a través de la derivada. Jóvenes, a través de la derivada se puede determinar cuándo una función es creciente o decreciente en un intervalo. Entonces, ya hay unas condiciones para esto, pero implica el uso de la derivada que se va a ver más adelante. El problema de la recta tangente. Vamos a mirar una parte del problema de la recta tangente. Los orígenes del cálculo estuvieron motivados por el deseo de resolver diversos problemas vinculados al movimiento de los cuerpos, así como problemas de tipo geométrico, de importancia en óptica y problemas de cálculo de valores máximos y mínimos de una función dada. Uno de estos problemas consistió en determinar la tangente a una curva en un punto, más conocido como el problema de la tangente. Entonces, el problema de la tangente no es más que encontrar, ¿no? El problema está en encontrar eh, la pendiente de la recta tangente a la curva o función en un punto dado. Y de ahí se desprende el hallar la ecuación de la línea recta. El origen de la derivada está vinculado como acabé de leer, al movimiento de los cuerpos. O sea, cómo hallar la velocidad de un cuerpo en un determinado tiempo. No es más que dan una función inicial. Si es la función de posición, se deriva la función de posición. Esa derivada de la posición no es más que la velocidad, que al ser evaluada en un tiempo determinado nos va a dar la velocidad. Así se puede hallar también la aceleración derivando la velocidad, la ecuación de velocidad, y se puede determinar evaluándola también en un determinado tiempo. Tenemos aquí el problema de la recta tangente, lo que venía comentando. Tenemos una recta que es tangente a la curva, es la coloreada de azul, en el punto de coordenadas x sub 0 y y sub 0. Ustedes observan, jóvenes, una ecuación, ¿no? Se escribe o se está expresada de la siguiente forma: y menos y sub 0 igual a m, que multiplica x menos x sub 0. ¿Qué sucede? Que podemos determinar la ecuación de esa recta tangente en ese punto. No es más que utilizar las coordenadas del punto que nos dan, un punto que pertenezca a la función. Un ejemplo de coordenadas x sub 0 y sub 0. Se evalúa en esa expresión matemática, se calcula la pendiente de la recta, calculando la derivada de la función dada, ¿no? Miren que allí aparece m igual a f' de x sub 0. El problema de la tangente nos permite dar solución a situaciones en donde debemos determinar la pendiente de una recta que pasa por los puntos A y B, además de utilizar este mismo concepto para hallar la velocidad media como aplicación a la física.
Mire, jóvenes, aquí hay que revisar bien este concepto. El caso de la velocidad media o velocidad promedio, usted la puede calcular utilizando 2 puntos de la curva. Un ejemplo, 2 puntos de la curva y calcular la pendiente de ellos. Están ingresando bastantes alumnos y me aparece acá, no me deja mover acá la diapositiva. Si puedo cerrar aquí. No sé si es la computadora que me está molestando aquí para pasar a la otra diapositiva. Usan acá. Esa es la computadora, como estoy trabajando desde esta mañana. Bueno, ahora ya me quedan. Debe ser que están profes auxiliares. No sé si es el ingreso de los alumnos que me está molestando un poquitito aquí. Bueno, entonces disculpen la interrupción acá. Estudiante, no sé si sea esto. Bueno, entonces, si usted toma 2 puntos de 2 puntos A y B, vamos a hallar la velocidad media o promedio entre esos 2 puntos. Imagínense que el punto A, un ejemplo, sea, si está ingresando bastantes alumnos, ¿no? Entonces, usted tiene 2 puntos, ¿no? De coordenadas A y B. Un ejemplo, este es el punto A por acá y por acá tenemos otro punto, ¿no? Aquí, un punto B. Entonces, vamos a hallar la velocidad promedio o velocidad media entre esos 2 puntos. Entonces, se puede calcular a través de la derivada. Ustedes saben que la pendiente se halla entre 2 puntos. Entonces, es lo que muestro a continuación, donde el primer punto va a tener coordenadas x sub 1 y sub 1. Este punto, ¿no?, va a tener coordenadas x sub 1, y sub 1, y este de acá va a tener coordenadas 2, y sub 2, para que se pueda entender. Ahí lo tenemos, esos 2 puntos. Entonces, nosotros podemos calcular la pendiente. Sabemos que sería igual a la sustracción de la segunda componente, ¿no? Del segundo punto con la segunda componente del primero. O sea, la pendiente no es más que el cociente y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, que es lo que tenemos allí.
y esto determina la pendiente. Ahora, ustedes observan la relación tangente, la relación tangente, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, determina la pendiente de una recta también, ¿sí? Que no es más que el grado de inclinación de la recta. Ahora, si asociamos esos puntos con las posiciones de esta manera, posición inicial sería A y posición final sería B. Entonces, nosotros podemos hallar ese desplazamiento de la partícula del punto A al punto B, pero que en un intervalo de tiempo. Miren que en el primer punto se le asigna t inicial, y al segundo punto se le asigna un tiempo, un t final. Un ejemplo, calcular la velocidad media de 1 a 3 segundos. Para un set de 1 a 3 segundos. Entonces, se utiliza este cociente. Sería la velocidad media sería igual a la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, ese cociente que ustedes ven allí, digamos de distancia, más bien distancia final menos distancia inicial, tiempo final menos tiempo inicial, ese cociente representa la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Si nosotros miramos las unidades de medida del numerador, son unidades de longitud, y en el denominador son unidades de tiempo. Piensen que estas distancias están dadas en centímetros y los tiempos en segundos. Entonces nos va a dar las unidades de velocidad, centímetro por segundo. Entonces, ese cociente representa la velocidad media. Ahora, si se calcula el límite de ese cociente, cuando el intervalo de tiempo se hace muy pequeño, esa expresión matemática representa la velocidad instantánea. O sea, ¿en qué sentido? Que si el punto B se acerca, está muy cercano a, el intervalo de tiempo se hace muy pequeño. Mire, aquí se puede observar un ejemplo. Si este punto B se acerca a, miren lo que sucede, que el intervalo de tiempo entre esos dos puntos va a ser muy pequeño. O sea, la distancia entre esos dos puntos es muy pequeñita. Entonces se dice que esa diferencia tiende a ser, como es una diferencia muy pequeña, se denota como un delta de tiempo, que es lo que vamos a observar acá. Sin embargo, también pudimos deducir que si la variación en el tiempo es muy pequeña, o sea, se toman intervalos de tiempo cada vez más pequeños, lo que estamos hallando es la velocidad instantánea. Lo que podemos traducir en la siguiente expresión, lo que decía antes de presentar la diapositiva. Límite de la distancia final menos la distancia inicial sobre delta t, cuando delta t tiende a 0, es igual a la velocidad instantánea, de donde tenemos que delta t es igual al tiempo final menos el tiempo inicial, que representa la variación en el tiempo. df significa distancia final y di distancia inicial, y p sub i significa la velocidad instantánea. Entonces, fíjense que realmente esa expresión matemática que vemos allí representa es la derivada. La derivada la podemos asociar con la fórmula de derivada, así que la vamos a ver a continuación, más bien. Ahora bien, como nosotros vamos a estudiar todas las funciones en general, y la posición de un cuerpo respecto al tiempo también es una función, escribiremos en términos generales la siguiente forma algebraica. Límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0 es igual a la derivada. Mire, jóvenes, esta es la fórmula con la que van a trabajar el punto número 1 de la actividad, o sea, del anexo. Entonces, ese h no es más que el delta de tiempo, ¿sí? Ese es el delta. ¿Y qué es x más h? X más h es el incremento. ¿En qué sentido? Como nos movemos de A hasta B,
Aquí, este sería el delta, ¿sí? La variación de... aquí hay que tener cuidado que si miramos en un gráfico de posición contra tiempo, esta X representa el tiempo. Entonces esa variable X puede relacionarse con T. Y en el eje Y sería la posición. Entonces, esa H tiende a cero, que ustedes entiendan que significa es la variación horizontal cuando el objeto se mueve desde el punto A hasta el punto B. Entonces, fíjense que si A y B son muy pequeñitos, si esa B se acerca mucho a esa distancia horizontal tiende a cero. Y en ese momento es que se define la derivada. La derivada no es más que esta expresión matemática, la determina esa expresión matemática. Fíjense que ya esa expresión matemática se representa como f' de x. En esta ocasión tenemos que h es la variación, lo que estaba diciendo f de x más h es la función evaluada en x más h. ¿Por qué? Porque cuando nos movemos de un punto a otro, el otro punto se va a representar, la primera componente del punto B va a ser x más h y su imagen va a ser f de x más h. Es la función evaluada en x más h, o sea, x con la variación. F de x es la función en estudio y f' de x es la derivada de f de x. Ahí tenemos la fórmula de la derivada de una función, clave para hacer el ejercicio. El problema de la recta tangente, de esta manera podemos concluir que con el problema de las tangentes, lo que se buscó fue determinar la variación instantánea de una función f de x en un punto dado x sub 0. Y esto se traduce en la aparición del cálculo diferencial. El proceso por el cual hallamos la derivada de una función se conoce como diferenciación. La notación de derivada, si ustedes tienen una función, si se tiene una función y igual a f de x, ustedes pueden denotar la derivada como y' o f' de x. Es su derivada y la leeremos y' o f' de x. Otra forma equivalente para expresar la derivada es, miren la y en la parte inferior, derivada de y con respecto a x se lee así, es igual a y' igual a f' de x. Hay otra notación, un ejemplo como d sub x, también se puede escribir así, como d sub x, así, indica la derivada de la función. Muy bien, esa velocidad instantánea es la que el velocímetro del automóvil muestra. ¿Sí? El velocímetro a cada rato esa agujita va mostrando, va apuntando, entonces se le llama velocidad instantánea. Es la velocidad en un instante de tiempo. Entonces, para que ustedes vean que la derivada es aplicada a la realidad, sino que en el vehículo pues ya existen herramientas, ya es una construcción ya que se hace, pero con base a la definición de velocidad instantánea. La derivada de una función desde el límite, vamos ahora, jóvenes, como estamos en este tópico, a aplicar la fórmula de la derivada, aplicando esta definición. Entonces, vamos a calcular la derivada de esa función. Entonces, calcular f' de x, f' de x. ¿Qué se puede decir aquí? Mire, aquí para poder resolver o calcular la derivada de funciones a través de la definición de límite, es echar manos del álgebra. O sea, el álgebra es clave, o sea, recordar las operaciones algebraicas, adición, sustracción, multiplicación, echar manos también de la, digo acá, factorización, sobre todo el factor común, es muy útil. Entonces, vamos a resolver, bueno, y tener bien claro las operaciones con números reales, porque todavía se presenta en algunos estudiantes esa dificultad.
Entonces decimos que f' de x, es igual al límite ¿de quién? Vamos a escribir primeramente la fórmula de f de x más h, f de x más h, menos f de x menos f de x sobre h, ¿sí? Cuando h tiende a 0. Esa es la forma de leer esta expresión matemática. Entonces, recordando la fórmula de derivada, vamos a aplicarla. Sería f' de x, va a ser igual, ¿sí?, al límite cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0, ¿de quién? Vamos a evaluar la función y el punto x más h. Acuérdense que x más h representa el incremento. Cuando la partícula se movía de un punto A a un punto B, hay una variación horizontal. Entonces, vamos a evaluar la función de esta manera. La x, la variable x, la van a reemplazar por x más h. Eso se aplica en toda función que se les presente. Entonces, sería x más h elevado al cubo menos 2 por x más h al cuadrado. Mire que estamos evaluando la función en el punto x más h. Tiene un menos, ¿no? Se necesita aquí colocar un signo de agrupación, porque esto es toda una expresión a la cual se le va a restar f de x. Pero ¿quién es f de x? Estamos ya en esta parte. F de x es la expresión, se representa a través de la expresión x a la 3 menos 2x al cuadrado más 4 sobre h. Entonces, ya aquí hay que echar manos del álgebra. Mire que vamos a, digámoslo así, a desmenuzar esa parte. X más h al cubo, ¿a qué es igual? Entonces decimos que f' de x, sea la derivada, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Vamos a desmenuzar este cubo, ¿no? Sería que hay que recordar el producto notable. Sería la primera cantidad es x, la segunda h. Sería x al cubo, ¿no? Sería x al cubo más ¿quién? Más 3 veces x al cuadrado por h, más 3x al cuadrado por h, más 3 veces la primera cantidad, o sea, x por la segunda cantidad al cuadrado, o sea, lo contrario, más h a la 3, más la última cantidad al cubo, ¿sí?, al cubo. Ahora, ¿qué nos sigue? Menos 2 por x más h al cuadrado. Hay que también desarrollar ese producto notable. X más h al cuadrado sería menos 2. Aquí hay que recordar que el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual a la primera cantidad al cuadrado más 2 veces la primera cantidad por la segunda, ¿sí?, más la segunda al cuadrado, ¿no? Aquí hay que tener cuidado cuando elevamos aquí el cubo de x más h. Bueno, aquí está correcto, sí. Pensé que me faltaba algo allí. X al cuadrado más 2x más h más la última cantidad al cuadrado
más h al cuadrado. Cierro. Por favor, revisen. Hemos desarrollado el cubo de la suma de esas dos cantidades y el cuadrado. Y sigue más 4, ¿no? Más 4. Más 4. ¿Sí? Le encerramos. Podemos ya utilizar paréntesis, porque ya desmenuzamos los paréntesis para igualarlo, digamos así, a la otra expresión, a esta, ¿no? Entonces, o bueno, aquí hay todavía un paréntesis. Es mejor dejar el corchete aquí. Muy bien. Menos ¿quién? Ahora, fíjense que todavía ya por elegancia matemática, le llamo yo así, tenemos que destruir este paréntesis. Entonces vamos a dejar todavía la expresión de la misma manera, esta, x a la 3 menos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado, ¿no? Más 4 sobre h sobre h. Entonces, jóvenes, miren que para este límite no se puede calcular todavía, porque si reemplazan la variable h por 0, queda en el denominador 0. Entonces la división por 0 no existe. Entonces el objetivo, que haya claridad en esto, es eliminar la indeterminación que se produce cuando reemplazamos h por 0, ¿no? Nos queda un 0 allí debajo. Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0, ¿de quién? Ya podemos quitar este corchete, eliminarlo, quedaría x a la 3 más 3x al cuadrado h más 3 más 3xh 3x h al cuadrado, ¿no? Más h a la 3. Miren que menos 2 multiplica cada término del paréntesis de esta parte, ¿no? Entonces sería menos 2 por x cuadrado da menos 2x al cuadrado menos 4xh. Aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición. Menos 2h al cuadrado menos 2h al cuadrado más 4. ¿Sí? Miren que este 2 multiplica repito, a estos términos, más 4, ¿no? Y aquí destruimos paréntesis. Todo paréntesis precedido del signo menos, las cantidades deben cambiar de signo. Menos x a la 3 menos x a la 3 más 2x al cuadrado más 2x al cuadrado menos 4, ¿sí? Menos 4 aquí. Listo. ¿Sí? Sobre h. Sobre h. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Mire, vamos a reducir términos semejantes, si es posible, en el numerador. Entonces decimos que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, llamémoslo así también, ¿de quién? Fíjense que podemos reducir términos semejantes allí. ¿Cuáles son esos términos semejantes? Mire, aquí tenemos este, lo cancelamos. Hay que pasar toda la línea, toda aquí. ¿Qué otro término hay que cancelar? Más 4, mire, aquí está 4 con menos 4. Miremos si hay más. Aquí está este con este.
y nos queda, ya no hay forma, no hay otros términos que se puedan cancelar. Entonces, decimos que, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 3x al cuadrado h más 3x h a la 2 más h a la 3 menos 4xh xh sobre h. Y sigue menos 2h cuadrado, ¿no? Sigue menos 2h cuadrado. Si faltaba esto. Bueno, entonces, como el objetivo aquí es eliminar h, nosotros podemos echar manos del álgebra en el numerador. Hay un factor común. ¿Cuál es el factor común? Sería h. Miren que h está en cada uno de estos términos. Pero tomamos el de menor exponente, ¿no? Entonces decimos que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Tiende a 0 de quién? De factor común, que es h. Y procedemos aquí a dividir cada término por el factor común. 3x cuadrado h entre h queda 3x cuadrado. Más 3xh cuadrado, el segundo término entre h, queda 3xh. Más h a la 3 entre h daría h a la 2. Mire que aquí hay que echar manos de la potencia, de las propiedades de la potenciación. Estamos dividiendo potencias de igual base. Se escribe la misma base y se restan los exponentes. Todo esto tienen ustedes que recordar. Menos 2h cuadrado entre h queda 2h. Sobre h, ¿sí? Sobre h. Luego, ¿qué hacemos? Mire, nosotros podemos cancelar la h. Mira, aquí está multiplicando la h y acá está dividiendo. Entonces, cancelamos aquí y nos va a quedar, ¿qué nos queda? Nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado. Nos va a quedar esto. F' de x es igual ¿a quién? Aquí es, bueno, hoy mi computador no está funcionando bien, pero bueno. Me borró esta partecita. Aquí cancelamos. Aquí, hacerlo rapidito. 4 menos 4. ¿Cuál más se cancelaba aquí? Este. Aquí nos va a quedar f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado h más 3x h al cuadrado más h a la 3 menos 4xh, ¿no? Menos 2h cuadrado. Sobre
sobre H. Entonces, f' de X va a ser igual al límite cuando H tiende a 0 factor común decíamos que es H, ¿no? H, siendo esto rapidito, nos va a quedar 3x al cuadrado más 3xh, ¿no? 3xh más h a la 2 menos 4x, ¿no? Sí, menos 4x menos 2h. Porque este es h cuadrado. Entre h se restan los exponentes. Sobre h. Entonces decíamos que se cancelan las h. ¿Sí? Y nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado menos 4x menos 2h. Ahora, nos va a quedar f' de X. Esto, bueno, nos va a quedar f' de X. No sé por qué me está modificando acá igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Qué expresión me quedó? Si alguno pudiera dictarme la expresión que quedó, algún compañero auxiliar. Me está borrando la función. ¿Sí? Si alguno me pudiera ayudar, ¿cómo quedó Yo creo que está interfiriendo es el Tiene ingreso de x los al, alumnos, que me tiene está x al molestando. cubo más 3x al ¿Cómo cuadrado por queda? h. Pues ahí la lleva como 3x al cubo Sí, gracias. Creo que es más 3. el ingreso aquí de cada rato, ¿no? Entonces va a quedar f' de X, ¿sí? Va a ser igual al límite, ¿no? Sí, están entrando bastantes alumnos. Límite cuando h tiende a 0, ¿no? ¿De quién, profe? Dígame la expresión, ¿cómo queda? Cuando se cancelaron las h. Si alguien me pudiera, vamos a esperar un momentito, porque se me borra allí. Ahí se le cancelan las x al cubo, profe. Sí, ¿cómo queda al final? El Le límite. queda 3x cuadrado h más 3, 3x cuadrado h sí. No, más... debe quedar sin h. Ah, pero, o sea, Debe es que, que usted... sí, la expresión final para calcularle la Sí, profe, derivada. pero es que no ha simplificado la h el denominador aún. Sí, sino que yo la cancelé. Ahorita la cancelé, sino que quiero es la expresión final. Lo que queda. ¿Sí? O sea, para poder calcular el límite. Queda el límite cuando h tiende a 0, ya cuando se cancelan las h y queda la expresión en el paréntesis. ¿Cuál es? Vamos a esperar un ratito, no pasa nada. Profe, lo que pasa es que usted la borró otra vez, entonces no se le Sí, ve ahí. eso es, si alguno la tiene, que me está borrando Profe, si quiere yo le colaboro con el ejercicio, entonces regáleme la función y yo acá comparto pantalla y rápidamente lo hacemos, ¿sí?
Yo la termino aquí, no se preocupe, da pena. Ah, ok, entonces acá. Quedaría así, a ver, Le dicto f' así. de x, ¿no? Profe, le Aquí. dicto 3x cuadrado. Quedaría donde acá, ¿no? Límite. Sí, límite cuando h tiende a Es 0 que está formándome problema el equipo. Cuando h tiende a 0, de 3x cuadrado. lo que queda, ¿no? Sí, señor, de 3x Eso es lo cuadrado que yo quiero. 3x cuadrado. más ¿Sí? 3xh Eso no podía quedar h ahí en el primer término. Más 3xh. ¿Sí? más h cuadrado Gracias. Más h cuadrado. menos 4x. Es menos 4x. Y Hasta ahí ya. no. Bueno, gracias. Ah, creo que no sé si me queda el 2h menos 2h cuadrado, menos 2h. Sigue menos 2h. Sí, porque factoriza, factoriza una h y ya la eliminó con el denominador. Queda aquí menos Sí, menos 2h, ¿no? 2h. Sí, Bueno, aquí dentro, ¿no? sí, señor. Y ya Menos evalúa el h. es por se evalúa. Para los alumnos presentes, me excusa en el día de hoy, el computador me está molestando. Entonces, ¿se acuerdan cuando se cancelan las h? Va a quedar esto. Entonces, ahora se evalúa se calcula el límite. F' de x es igual a quién. Evaluamos, reemplazan la h por 0. Miren que este término va a quedar 3x cuadrado. Eso es. Muchas gracias, profe. 3x cuadrado más 3 por x, pero h lo reemplazamos por 0. Miren que cuando se evalúa h, se reemplaza h por 0, ya la palabra límite desaparece. Más 0 al cuadrado menos 4x queda así, menos 2 por 0. Eso es. Entonces, ¿qué nos queda? Que f' de x va a ser igual a quién? A 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Esto nos daría 0, ¿no? Aquí 0. Esto es 0. Quedaría menos 4x. Menos 4x. Y aquí menos 2 por 0 da 0. Entonces, esta es la derivada de la función. Esto es lo que tienen que hacer en el ejercicio 1. Ahora, voy a revisar, ojo, la expresión, ¿no? F' de x igual a 3x cuadrado menos 4x. Es correcta, sí. Que si aplicamos más adelante las reglas de derivación de la potencia, es decir, no aplicando la definición de límite, nos va a dar esto, ¿sí? Porque la función es x a la 3 menos 2x cuadrado más 4. Entonces es correcta, no hay ningún error. 3x cuadrado menos 4x. Esa es la derivada de la función a través del límite. Conclusión. Se debe evaluar la función, aplicarla lógicamente la fórmula. Y miren que el tratamiento es un tratamiento algebraico que se utiliza todo para eliminar h. Ahora, ¿qué sucede aquí? En la actividad nos hablan de que elijan un punto, ¿no? Un punto que pertenezca a la curva, ¿sí? A la función. Yo determiné, preparando la web, tomé este punto, un ejemplo. Elijan un punto, comprueben esta derivada a través de GeoGebra. Entonces, analíticamente toman un punto. Un ejemplo, voy a tomar el punto, este punto, el punto de coordenadas 1,3. 1,3, este punto. Mire, esto se puede comprobar porque la función es x a la 3 menos 2x cuadrado más 4. Cuando reemplazan, evalúan la función en x igual a 1, les va a dar y igual a 3 en esa función, la que mostré inicialmente. ¿Qué pasó? Algunos estudiantes que escriben, no, el punto es x igual a 1. Entonces hay que especificar bien el punto de coordenadas 1 y 3. Ahora, vamos a encontrar la recta tangente a esa curva en ese punto. Entonces, nos valemos de esta ecuación, la ecuación que les mostré inicialmente, y menos y sub 0 es igual
a la pendiente de la recta tangente MT, le voy a llamar M sub T, por X menos X sub 0. Muy bien. Entonces, ¿quién es Y sub 0? Mire, este sería X sub 0 y este es Y sub 0. Y MT, ¿qué viene siendo? ¿Cómo hallamos MT? MT no es más que evaluar la derivada en el punto 1, 3. Entonces decimos que me excusan aquí, que tengo problemas. Si paso a la otra, se me puede desaparecer esto. Entonces, MT, ¿a qué va a ser igual? Nomás reemplazan 3 aquí en la derivada. Mire, ¿qué es esto? Esto es lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio 1. Elijan un punto, pero no cualquier punto. Tiene que pertenecer a la curva. Entonces, ustedes tienen la función y dice, bueno, voy a hallar Y para X igual a 5. Para X igual a 5 encuentran Y y determinan el punto, y con ese es el que van a trabajar. Entonces, la pendiente, ¿cómo la hallo? Evaluando la derivada, sería 3, X, ¿cuánto vale? X vale 1. 1 al cuadrado menos 4 por 1. ¿Sí? Entonces, si hacemos estas operaciones, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que 3 por 1 al cuadrado da 3, menos 4 da menos 1. Y esa es la pendiente de esa recta. Entonces, ya tienen el punto de coordenadas 1, 3 y la pendiente. Lo pueden hallar. Esta es la fórmula punto pendiente de una recta. ¿Sí? MT que multiplica X menos X sub 0, el punto es 1, 3. Voy ahora a la otra. Hoy me ha salido un poquito malito, pero bueno. Vamos a ver aquí. Me puede borrar aquí. Vea. El computador está. Bueno, muy bien. Miren que sí lo borra. No sé por qué será. Bueno. Entonces tenemos aquí Y menos Y sub 0. La ecuación Y menos Y sub 0 es igual a MT, o sea, la pendiente de la recta tangente por X menos X sub 0. Entonces, ¿qué sucede? Como tenemos el punto 1,3, entonces vamos a hallar la ecuación 1,3 y tenemos que M sub T es igual a menos 1, ¿no? La pendiente. Entonces, reemplazamos acá, es lo que van a hacer allá en el trabajo. ¿Quién es Y sub 0? Es 3, la segunda componente del punto, igual a M sub T, que la hallamos, ¿no? Que es menos 1, por X menos X sub 0, que es 1. O sea, este es X sub 0 y este es Y sub 0. Aquí lo tenemos. Bueno, entonces ya aquí vamos a llevar la ecuación a la forma pendiente ordenada al origen. O sea, es decir, despejemos Y. Y paso este menos 3 hacia allá, pero inicialmente desmenuzo esto. Menos 1 por X da menos X, menos 1 por menos 1 da más 1. Este menos 3 pasa al miembro derecho de la ecuación más 3. ¿Qué nos queda? Que Y es igual a menos X más 2. Jóvenes, esta es, ¿qué viene siendo? Y menos 3 igual a menos 1. Ese menos pasa acá, daría 4 más bien. Más 4, no 1 más 3. Va a quedar así. Esta es la ecuación. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Mire, rápidamente para entrar a las reglas de la derivación. Mire, si usted tiene aquí el eje Y, si este es el eje Y, es X. La curva, la función es cúbica. Pensemos, las cúbicas dan esta forma, ¿no? Es un polinomio, sí, una función cúbica. Entonces, el punto es 1, 3. Imaginemos que sea aquí, punto de coordenadas 1 y 3.
Muy bien. Entonces, por aquí, ¿qué sucede? Que por aquí va a pasar esa recta. ¿Sí? Miren que va a ser esto. Esa es la recta tangente. ¿Ya? La recta tangente que pasa por ese punto, 1, 3. O sea que ese punto pertenece a ambas funciones. Miren que a la recta, porque si usted evalúa x aquí en 1, menos 1 más 4 va a dar 3. Es lo mismo, es un punto que pertenece a ambas funciones. Eso es lo que el ejercicio 1 dice. Bueno, calcule la derivada a través de la definición de límite, luego lo comprueba con GeoGebra más tardecito. Si nos da el tiempo, pues yo le hago esto en GeoGebra. En GeoGebra no es difícil. ¿Qué tienen que hacer? Digitar la función original. Luego digitan el punto y luego la línea, esa ecuación, y les va a mostrar el gráfico, este que ven allí, donde se comprueba que la recta es tangente a la curva en el punto que se eligió, o sea, de coordenadas 1 y 3. Muy bien. En este tópico, pues, lógicamente, en el anexo de los ejercicios, las funciones son variadas. Son variadas, hay cocientes, hay... Lo que hay es que echar mano es del álgebra y las operaciones con los conjuntos numéricos. Eso es lo que se necesita aquí. Muy bien. Queda pendiente el gráfico. Voy a ver si aligero acá es más rápido. En cuanto a las reglas de la derivación, existen unos algoritmos para calcular las derivadas, pero ya no es tan, digámoslo así, engorroso, o sea, ya no se va a utilizar la definición de límite, aunque estos algoritmos provienen de allí, o sea, se demuestran a través de esa fórmula matemática. ¿Sí? La fórmula de la derivada, de ella se desprenden digamos, estos algoritmos, la derivada de una potencia, la regla del producto, del cociente, la regla de la cadena y la derivada de las funciones trascendentales. Entonces, en esta parte, en esta segunda parte de la web, se les va a mostrar cómo calcular las derivadas a través de esas reglas o álgebras de derivación. Muy bien. Entonces tenemos la derivada de una potencia, ¿no? Aquí la podemos apreciar f de x igual a ax a la n, donde a es un número real. ¿Cuál es el algoritmo de? No es más que f' de x va a ser igual a por x, a por n. Mire, este exponente n pasa acá a multiplicar a este coeficiente numérico. Esa sería a por n o n por a por x elevado a la n menos 1. O sea, el exponente siempre tiene que restarle 1. Esta regla tiene sus implicaciones prácticas, como por ejemplo, si usted tiene esta potencia f de x igual a x a la n, su derivada no es más que n por x a la n menos 1. Si f de x es igual a la x, f' de x es igual a a. Eso es cierto porque el exponente que tiene x aquí, jóvenes, es 1, quedaría 1 por a, o a por 1 da a, y al restar acá 1, 1 menos 1 da 0, quedaría x a la 0, y toda cantidad elevado a la 0, cuya base sea diferente de 0, da 1, ya. O sea que la variable x desaparece. Y la derivada de una constante, esta es 0. Eso se puede demostrar utilizando la definición de límite de la derivada. Se demuestra que la derivada de una constante es 0. Muy bien. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. Vamos a calcular la derivada de esas funciones. Bueno, se adelanta un poquito a la regla de la suma, pero aquí implica que hay potencia. Entonces, tenemos aquí que g' de x, g', o sea, la derivada, no es más que, mire, sería así, g' de x va a ser igual a ¿quién? Aplicamos el algoritmo de la potencia. Mire, este exponente pasa a multiplicar, sería 6 por menos 8, o menos 8 por 6 quedaría menos 48, menos 48, x a la 5, ¿no? Se le resta 1 al exponente,
más, aquí este 5 multiplica el coeficiente 5 por 3 medios. ¿Cuánto daría? 15 medios. Recordar las operaciones con los conjuntos numéricos. 15 medios, x a la 4 se le resta siempre al exponente 1, menos 24, ¿no? 24x a la 3, 24x a la 3, aquí es un solo menos, menos, sería menos 3 por 2, mire, es hacer esto, ¿sí? 3 por 2, 6, x al cuadrado. Es lo que pide el ejercicio 2 del anexo. Aquí podemos colocarle así, menos, sería menos 12, x, se le restan, menos, miren la exponente tiene x aquí un 1, ¿no? 1 por 2 daría 2, y usted a x, a ese exponente le resta 1, quedaría 0. Toda cantidad elevado a la 0 da 1, siempre y cuando la base sea diferente de 0. Entonces nos queda menos 2, y la derivada de 3, ¿qué es? De una constante 0. ¿Sí están viendo que esta aquí corresponde, jóvenes, a esta parte, ¿no? Aquí, la derivada de una constante. A es un número real. En este caso, A vale 3. Entonces, miramos si se puede reducir, si hay términos semejantes, no los hay. Mire, x a la 5, x a la 4, x a la 3, 6x cuadrado menos 2x menos 2. Ya al final, escribe la misma expresión, lógicamente sin el 0. O pudimos haber quitado este 0 allí y queda hasta menos 2. Bueno, la segunda, f' de x va a ser igual ¿a quién? A 24, ¿no? 24 x al cuadrado menos, miren que este 2 pasa a multiplicar este número racional. Recordemos las operaciones con racionales, 2 por menos 2 quintos. ¿Cuánto nos daría? Le agregamos la unidad. Esta es una multiplicación. Hago esto con el fin de que ustedes tengan presente esto, porque se falla mucho en estas operaciones básicas. Nos va a dar menos 4 sobre 5. Aquí estoy dando las pautas, lo que ustedes deben hacer. Recordar, entonces nos queda menos 4 quintos de x, ¿no? A x cuadrado se le resta 1, menos 1 octavo, ¿no? Porque la derivada de x a la 1 quedaría 1 por menos 1 octavo, y x elevado a la 1 menos 1 da x a la 0, y x a la 0 da 1. Mire, esa es la derivada. Ahora hay que decir aquí que para comprobar un ejemplo, es uno de ellos o los dos, nos dice el anexo que elijan un punto, o más bien prueben a través de GeoGebra. Entonces tiene que tomar un punto de la función. Un ejemplo, para g de x, usted toma un punto. Un ejemplo, lo construye, ¿no? Para x igual a 1, evalúa la función g de x en 1 y encuentra el valor de y. Y de ahí se tiene el punto. Entonces, evalúan la derivada en ese punto y les da la pendiente, ¿verdad? Y luego, a través de la ecuación punto pendiente de la línea recta, encuentra esa línea y luego la lleva a GeoGebra. Vamos a ver, repito, si nos da el tiempo para mostrarles esto. Bueno, esta es la derivada de una potencia. Muy bien. Profe Saúl, Sí. en el ejercicio anterior te falta una x en el 4 ¿Dónde? quintos. Ah, Hay aquí. 24x cuadrado menos 4 quintos de Sí. x. Muchas gracias. Okay. Correcto. Sí, porque queda 2 por 2 quintos, daría menos 4 quintos de x. Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. Tenemos la regla de una suma. Realmente podríamos decirlo que los casos anteriores entran allí, el que expliqué anteriormente. Entonces, ¿qué se debe hacer aquí, joven? La regla de la suma de funciones de una o de dos o más funciones.
Entonces, se debe hallar la derivada para cada sumando. Entonces, es hacer esto. Mire, esto va a ser igual. ¿Cuál es la derivada de esta función? Esta función sería f de x y esta de acá sería g de x. Entonces, echamos mano de la potencia del algoritmo pasado. ¿Cuál es la derivada de 8x? Es 8. ¿Sí? 8. La derivada de 5 de la constante, de una función constante 0, más 18x al cuadrado, 18x al cuadrado menos 2. Y esa es, podemos reducir términos semejantes, ¿no? Daría, vamos a ordenar el polinomio con respecto a la x de manera descendente, quedaría 18x cuadrado más 6. Y ahí tenemos la derivada de esa función. Ahí la tenemos. Hay que decir que en el anexo, en el archivito, aparece la notación así. F de x igual, ¿no? O sea, la función la determinan así. Yo la puedo escribir como 8x más 5. Es lo mismo. 8x más 5 más 6x a la 3. 6x a la 3 menos 2x. Bueno, voy a hacer esta F un poquito como más ennegrecida para que no se vayan a confundir con esto. La hubiera llamado H, ¿no? Aquí voy a ennegrecerla para que se diferencie de esta de acá. Entonces, así se puede escribir. En este caso, se está escrita de esta manera, pero a la larga es f de x o y igual a 8x más 5 más 6x a la 3 menos 2x. Muy bien. Tenemos otra. Tenemos esta función. ¿Cuál es la derivada? Bueno, es la que teníamos acá. Pensé que no me iba a alcanzar el espacio. Ya la hicimos. Bueno, jóvenes, tenemos la derivada de un producto de funciones. Este es otro algoritmo. Cuando tengan dos funciones que se estén multiplicando, no es más que el algoritmo es este. Mire, f de x por g de x, la derivada. No es más que la derivada de la primera función por la segunda, mire, más ahora lo contrario, la primera función por la derivada de la segunda. Eso es todo lo que hay que aprender. Entonces, vamos a aplicarla acá. Mire, este sería la función f, esta sería la función f y esta la función g. Entonces, el algoritmo en qué está, bueno, vamos mirando la regla, ¿no? El algoritmo, la fórmula. F' de x indica que hay que hallar la derivada de este sumando. Sería, vamos a colocar paréntesis, 0 más 8x, ¿no? 0 más 8x. Ya tenemos f'. ¿Por quién? Por g de x. ¿Quién es g de x? Es esta expresión x cuadrado menos 4 quintos menos 4 quintos. Esa es la función g, mire que queda intacta, más la función f, que sería 5 más 4x cuadrado, la función f, 5 más 4x cuadrado. ¿Por quién? Por la derivada de g. Aquí me lo está diciendo la fórmula, el algoritmo. Entonces, ¿quién es g? Esta expresión. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Estamos echando mano del algoritmo de la potencia. Y aquí la derivada de una función constante. ¿Qué nos da? 0, ¿no? Es un número real. 0. Y aquí lo tenemos. O sea que si nosotros dibujamos la función x cuadrado, pensemos en, perdón, esto es una función que es igual a menos 4 quintos, es una línea recta, ¿no? Paralela, ¿no? Al eje X. Muy bien. Bueno, ya tenemos esto. Entonces nos queda, ya aquí es trabajar la parte algebraica, joven. Mire que este 0 no hace nada allí. Hablando en un lenguaje sencillo, aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la sustracción. ¿Qué nos queda? 8x
por x cuadrado da 8x a la 3. 8x a la 3 menos 8x por 4 quintos daría menos 32 quintos menos 32 quintos de x. Y todo esto es aritmética, ¿no? Aquí sería 2x por este sumando y luego por esto. La propiedad de la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición daría 10x más 10x. 10x más 4x cuadrado por 2x daría 8x elevado a la ¿quién? A la 3. Multiplicación de potencia que tiene la misma base. Entonces, luego reducimos términos semejantes si los hay. Mire, tenemos este y este. Entonces, ¿qué nos queda? Que esto es igual a 16x a la 3, ¿verdad? X a la 3. Ahora, acá, menos 30, este semejante con esto. Echar manos de la sustracción de números racionales, menos 32 quintos más 10. ¿Cuánto nos daría aquí? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores? Es 5, ¿no? Nos va a quedar aquí 5. Entre el denominador este da 1 por menos 32 daría menos 32, ¿sí? Más 5 entre 1 da 5, por 10 da 50. 50 menos 32 daría 18, ¿no? 18 positivo, 18 quintos. Herramienta, tener presente esto, que aquí es donde se presentan los errores cuando se muestra el ejercicio. Entonces aquí nos va a quedar más 18 quintos de x. 18 quintos de, esa es la derivada. Voy a escribirlo así para que quepa acá. Y ahí tenemos el algoritmo. Mire, no es más que si se pide que lo compruebe en GeoGebra, tomen un punto de esa función, pero la función original, no sea 5 más 4x, pues, toman un punto, luego calculan la derivada evaluándola en el punto elegido y observen que va a pasar esa recta, va a pasar por ese punto, o sea, va a ser tangente. Muy bien. Bueno, dejé el espacio y no lo aproveché. No recordaba. Bueno, entonces tenemos el algoritmo de la derivada de un cociente. Mire, aprecien esa fórmula. No es más que el denominador. Mire, la derivada de este cociente, de un cociente de funciones. Aquí no es más que el denominador al cuadrado, la función. Luego, como numerador va a estar esta expresión. Sería la derivada del numerador por el denominador, mire, por g de x, menos el numerador por la derivada del denominador. Eso es lo que echar manos de esto. Vamos a aplicarla. Aquí me queda esta hojita. Bueno, ¿a qué va a ser igual? Mire, esto va a ser igual. El denominador lo elevamos al cuadrado. Mire, 5 menos un cuarto, menos un cuarto, ¿no? De x al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Luego, ahora, este es f. Mire, esta es la función f y esta es la función g. Entonces, el algoritmo que dice que es f', o sea, la derivada del numerador. Entonces, ¿cuál es el numerador? 3 más 2x cuadrado. Vamos a calcular la derivada. Entonces sería 0 aquí, ¿verdad? 0 más 6x al cuadrado. 6x al cuadrado. ¿Por quién? Por g de x. Miren ahí la fórmula por g de x.
Y en eje de X, la función denominador sería 5 menos un cuarto. 5 menos un cuarto de X al cuadrado. Están ingresando estudiantes. Bueno, menos ¿quién? Menos f de X. O sea, la función numerador intacta sería 3 más 2x a la 3 más 2x a la 3 por g', o sea, por la derivada del denominador. Entonces vamos a hallarla. La derivada de 5 es 0, ¿verdad? 0 menos, ¿cuál es la derivada de un cuarto de x cuadrado? Sería 2 cuartos de x, 2 cuartos, pero al simplificar daría un medio de x, cierro paréntesis. Entonces, ahora ya lo que viene es algebraico, ¿no? Una parte algebraica. Aquí tenemos la multiplicación de un monomio por un binomio, ¿no? Este 0 ya no hace ningún efecto. Sería así, 6x cuadrado por 5 daría 30. 30x al cuadrado, 30x al cuadrado, 6x cuadrado por menos un cuarto de x cuadrado daría menos 6 cuartos, ¿no? Al simplificar daría menos 3 medios. Hay que acostumbrarse a simplificar. Menos 3 medios x a la 2 por x a la 2 da x a la 4, ¿no? Multiplicación de potencia que tiene la misma base. Este 0 no hace ningún efecto, ¿verdad? Acá en esta expresión. Entonces sería menos un medio de x va a multiplicar a cada uno de estos términos. Pero hay que tener cuidado, ¿no? En esto, ¿no? Que este menos que vemos aquí afecta a este y a este, ¿no? ¿De acuerdo? No se nos olvide. O sea que aquí realmente tenemos menos 3 menos 2x a la 3, que va a multiplicar a menos un medio de x. Entonces, menos un medio de x. O podemos hacer esto, menos un medio de x por 3 da menos 3 medio de x, menos 3 medio de x, menos un medio por 2 da menos 1, ¿no? Menos 2 sobre 2, menos 1, pero no se escribe ese coeficiente numérico, sobre 5 menos un cuarto de x al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 30x a la 2 menos 3 medios. Revisemos si no hay ningún error. Aquí me queda, estoy revisando, ¿no? Menos 3 medios de x. Aquí da x a la 4, ¿no? Ojo aquí. Miren. Revisen, miren. Menos un medio de x por 3 da menos 3 medios de x. Menos un medio por 2 da menos x a la 4. Sí, faltaba ahí, porque este es x a la 3 y este es x. Se suman los exponentes. Bueno, menos 3 medios de x a la 4. Y aquí, todo paréntesis precedido del signo menos, las cantidades cambian de signo. Más 3 medios de x, 3 medios de x, más, menos por menos da más x a la 4. Sobre 5 menos un cuarto, ¿no? Un cuarto de x al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Fíjense que ya en el numerador podemos reducir términos semejantes. Mire, este con este de acá.
¿Qué nos queda? Mire, esto va a ser igual ¿a quién? Bueno, menos 3 medios más 1. ¿Qué me daría? Menos 3 me daría menos 1 medio. Aquí aligerando un poco. Me daría menos 1 medio, ¿no? Menos 3 más 2, sí, correcto. Sí, daría menos 1 medio de x a la 4. De x a la 4 sigue 30x a la 2 más 30x a la 2. No tiene con quién operar, no hay otro término semejante, más 3 medios de x. De aquí ordenamos el polinomio en forma descendente con respecto a la x, más 3 medios de x sobre 5 menos 1 cuarto, ¿no? 1 cuarto de x al cuadrado elevado al cuadrado. Mire, ese sería el resultado de la derivada de ese cociente, ¿no? Repito, ayer, insisto, es la parte algebraica, la que más que todo es lo que se debe aprender, porque recordar más bien las operaciones algebraicas y las operaciones con números reales, racionales, reales, ¿no? Entiéndase todos estos conjuntos numéricos. Bueno, muy bien. La regla de la cadena, ¿en qué consiste? Miren, la regla de la cadena consiste, tenemos dos funciones, yo le llamo así, una función externa y una función interna. La función externa es G aquí, y la externa es f de x. Hay que acordarse un poco de la composición de funciones. Son las 7:24. Entonces, la web es hasta las 8, ¿verdad? Compañeros, me queda una partecita por exponer. Entonces, creo que vamos a tomar ese tiempo. Logro terminar la web. Entonces, ¿qué se debe hacer? Miren, se saca la derivada de la función externa, que es g. Miren, aquí la tenemos, g' de f de x por la derivada interna de la función, perdón, la derivada de la función interna, que es f' de x. Un caso particular es cuando tenemos una función de la forma u a la n, pero hay que decir que u depende de x. U depende de x, entonces la derivada no es más. Vamos a sacar la externa, ¿no? Sería n por u elevado a la n menos 1. Se le resta por la derivada de la función interna que es u, o sea, u'. Pero esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo, que se entienda un poco más. Muy bien. Entonces, miren lo que yo les decía. Miren, esta es la función, la llamo la función f. Y esta potencia así, completa, es la función g. Sería la función g. Le llamo función externa. Entonces, ¿a qué es igual? ¿Qué me dice el algoritmo? Que hay que hallar la derivada de la función externa. Y la externa es la potencia. Entonces sería la derivada 4 por 6x, ¿verdad? 4 por 6x menos 2 quintos de x a la 3 elevado a la 3. Miren que aquí le restamos, ¿no? Al exponente 4, que es la función externa, por la derivada de la función interna, o sea, f. ¿Cuál es la derivada de 6x? Es 6. Aquí la derivada de 2 quintos x a la 3 sería 6 quintos, ¿no? Menos 6 quintos de x a la 2. Y ahí tenemos ya la derivada de esa función. Una forma sencilla de determinar estas derivadas, regla de la cadena, es cuando el exponente sea mayor que 1. El exponente, jóvenes, de la función algebraica, mire, aquí es 4. Cuando tengan exponente 2, bueno, no mayor que 1, sino un exponente que no sea 1. Un ejemplo, 2, 3, un cuarto, un medio,
un tercio, ¿sí? Una forma sencilla de aprenderlo. Aquí les aconsejo que dejen la expresión así, porque había que desarrollar este cubo. Se extiende el resultado, no se complica, pero ya si en el ejercicio dice llévelo a la más mínima expresión, habría que desmenuzarlo, pero este es el cubo de la diferencia, ¿no? Es bastante extenso. El que lo quiera seguir puede hacerlo, o sea, desarrollar ese cubo y luego el resultado lo multiplica por el segundo factor, que es 6 menos 6 quinto x a la 2. Bueno, muy bien. Jóvenes, tenemos las funciones trascendentales. En las funciones trascendentales tenemos las siguientes. Las funciones sinusoidales, ¿no? La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de menos seno de teta es menos coseno de teta. ¿Cuáles son realmente las fórmulas básicas para poder entender ese dibujito que está allí? Mire, aquí las tenemos. La derivada del seno es el coseno. Mire. La del coseno es menos seno. La derivada de la tangente es la secante cuadrada. La derivada de la cotangente menos cosecante cuadrada. La derivada de la secante es la secante por tangente. La cosecante menos cosecante por cotangente. Esto ustedes tienen que tenerlo presente para las funciones que le coloquen. Ahora, de una forma genérica, miren la parte derecha de la presentación, tenemos una función y igual a seno de u. Hay que decir aquí que u depende de x. Entonces, la derivada no es más que el coseno de u por la derivada del argumento, o sea, del ángulo. Argumento que es u, entonces sería por u'. La derivada del coseno de u es menos seno de u por u'. La derivada de la tangente de u es secante cuadrada de u por la derivada del argumento. Hay que tener cuidado aquí en esto. Muy bien. Y ahora sí usted se puede entender esto. Mire. La derivada del coseno es menos seno. Entonces, ¿cuál es la derivada de menos seno? Menos seno de teta. ¿No? Mire, ese menos usted lo puede sacar de allí. Usted es menos 1, no sería menos. Y le queda la derivada del seno. La derivada del seno de teta. ¿Qué nos queda? ¿Y cuál es la derivada del seno? Es el coseno. ¿Ya? Y al final nos queda menos coseno de teta. Que es la que aparece acá. Mire, aquí. Forma directa. Y aquí seno es coseno. La derivada del seno, coseno. La del coseno, menos seno. Sino que aquí usted está hallando la derivada de menos seno de teta. Y le va a dar menos coseno. Bueno, muy bien. Estas son más sencillas, o sea, la derivada del seno, mire, el argumento es x, entonces coseno. La del coseno menos seno. Miremos este ejercicio. Mire. Bueno, ojo aquí. F' de x va a ser igual. Ojo aquí. ¿Cuál es la derivada del seno? Es el coseno. Coseno es lo que también llamamos regla de la cadena. ¿Cuál es la función externa? Es seno. Seno de 6x es la externa. Esa es la función g. Y la función f es esta. ¿Qué dice el algoritmo? Hállele la derivada a la función externa g. Sería coseno. Esto queda igual el argumento. Coseno de 6x menos 5 por la derivada de la función interna, o sea, 6x. Nos va a quedar la derivada de 6x es 6, la derivada de menos 5 es 0. Es bueno hacer un arreglo matemático, colocar el 6 aquí de primero, porque pareciera que el argumento fuera este. Entonces se acostumbra en matemática a colocarlo así, 6 coseno de 6x menos 5. Mire, ahí tenemos una aplicación de esta función trascendental. Bueno, ya lo dejan indicado. Muy bien. Existe la función exponencial cuando la base es el número Euler, e elevado a la g de x. Sería
E a la G de X, la derivada por la derivada del exponente, ¿no? Por G'. Vamos a aplicarlo. Mire. Sería F' de X, F' de X, lo que estamos para terminar, es igual a la función E, la misma. Mire, todo es aprenderse el algoritmo. 5 menos 4x cuadrado por la derivada del exponente. ¿Cuál es? Sería la derivada de 5 es 0 y la derivada de menos 4x cuadrado es 8x. Aquí así. Miren, ahí lo tenemos. Ya si ustedes quieren hacerle un arreglo de que quede así, menos 8x por e, siempre este exponencial se acostumbra a colocarla como segundo factor. Bueno, muy bien. Voy a corregir aquí. Me va a quedar menos 8x elevado a la 5 menos 4x cuadrado. Ahí tenemos la derivada de la función. Hay una todavía más general, que es la que sigue. Vamos a ver. Mire, aquí tenemos esta, pero realmente la primera se desprende de esta, es consecuencia de este algoritmo, de a a la g, a elevado a la g de x. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? De que a debe ser mayor que 0, positivo ya, que vamos a sacar después el logaritmo de esa base y debe ser un número positivo, ya que el logaritmo de cantidades negativas no existe. Entonces vamos a hacer, a calcular la derivada, sería f' de x va a ser igual a ¿quién? Mire, vamos a seguir el algoritmo. Mire, esta es la función g, x a la 4. Sería 5 elevado x a la 4 por logaritmo natural. Logaritmo natural del valor absoluto, esas dos lineecitas, de la base, que es 5, por g'. La derivada de x a la 4 es 4x a la 3. La derivada de g, ojo que g es x a la 4, esta expresión, la que tenemos acá, es hacer un paralelo. Bueno, aquí pareciera que estuviéramos hallando el logaritmo de todo esto, que el argumento fuera valor absoluto de 5 por 4x a la 3. Entonces se acostumbra pues a hacer esto, 5x a la 4, pero aquí podemos multiplicar, mire, 4 por, no, esta es una potencia, quedaría 5, aquí estoy escribiéndolo mal, porque x a la 4 es exponente, ¿no? Aquí es, quedes así, 5x 5 elevado a la x a la 4. Escribo aquí 4, o el 4, bueno, vamos a escribirlo así, por 4x a la 3, y el ln lo dejamos acá. Pero el valor absoluto de 5, ¿cuánto es? Es 5. Caso que esto lo podíamos escribir así, 4, 5x 5, perdón, elevado a la x a la 4, logaritmo natural de 5. Miren, queda más bonita la expresión. Bueno, muy bien. Las logarítmicas. En las logarítmicas tenemos este caso. Bueno, un caso de, entramos a las logaritmos cuando tenemos una función de este tipo. Mire, el logaritmo natural del valor absoluto de g de x no es más que 1 sobre g de x por la derivada del argumento, que es g de x. Algunos textos no le colocan valor absoluto, lo dejan, sino dentro de un paréntesis. Entonces, al aplicar el algoritmo, sería f' de x, f' de x va a ser igual a quién. Miren, nomás estoy siguiendo es la fórmula esta, miren, que no es difícil. Miren, g de x es esto. ¿Quién es g de x? Esta expresión sería 1 sobre 3x cuadrado
menos 5, mire que es sencillito, ¿verdad? Por g' de x. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado? Aquí debo colocar un paréntesis. 6x, y esto es 0, ¿no? La derivada ya no se lo coloco, sino ya quedaría en forma elegante la expresión 6x sobre 3x cuadrado menos 5. Eso es todo lo que hay que hacer aquí. ¿De acuerdo? Mire, sencillo, ¿no? Ahí no se puede simplificar. Mire que hay un menos aquí en esta parte. De pronto, profe, puedo cancelar x con... No se puede hacer. Si fuera un producto abajo, 3x cuadrado por 5, sí se pudiera cancelar. Muy bien. Ahora tenemos el logaritmo anterior. Era logaritmos naturales, cuya base es el número Euler. La base de ese LNG. ¿Sí? Realmente tenemos esto. La base es el número Euler. ¿Equivale a cuánto? A 2.7182, ¿no? Si no estoy mal, aproximadamente. Entonces, ahora tenemos este tipo de logaritmos, log, en base a de g de x. ¿Cuál es el algoritmo? No es más que 1 sobre g de x por el logaritmo natural del valor absoluto de a por g', ¿no? Vamos a aplicar la fórmula. Mire, f' de x va a ser igual ¿a quién? A 1. Mire, me sigo de la fórmula matemática. 1. ¿Quién es g de x? G de x es esta expresión. Sería 3x cuadrado, 3x al cuadrado menos 4 por el logaritmo natural. ¿Quién es a? A es 4. Miren, hagan el paralelo, mírenlo aquí. A sería 4, logaritmo natural del valor absoluto. Esas dos lineecitas indica valor absoluto. Por g'. ¿Cuál es la derivada de g? O sea, sería 6x. ¿no? 6x, la derivada de menos 4 es 0. Y realmente va a quedar 6x sobre 3x cuadrado menos 4 por el logaritmo natural de 4. Muy bien. Tenemos un test acá. Por favor, resuélvanlo. Si vamos a mirar, son dos preguntas que hay allí. Son las 6, las 7, perdón, y 40. Entonces, por favor, vamos a contestar este test. ¿Cuál es la respuesta de este primer ejercicio? Mire que aquí se aplica la regla de la cadena. ¿Cuál creen ustedes que en el chat pueden escribir? La derivada de 4x cuadrado menos 2x más 4 elevado a la 3. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Estoy trabajando acá también. Esto daría... Ahí coloqué un detalle, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Si hay una tendencia, ¿qué letra ahí en el chat? Ya estamos finalizando. 7:41. Compañeros, tutores, ¿cuál es la tendencia en el chat? ¿Qué letras están contestando? Está entre la B y la C. Ah, entre la B y la C. Ujú. Eso, gracias, Ángela. Sí, señor. Gracias, Ángela. Aunque responden también D. Ah, ya. Ahí hay un detalle, ¿no? Bueno, la respuesta correcta es la C, sino que le coloqué un detalle que si ustedes derivan acá, mire, les va a quedar 3 por 4x cuadrado menos 2x más 4 elevado al cuadrado por la derivada interna, que sería 8x menos 2. Pero a 8x menos 2 factoricen. ¿Cuál es el factor común? 2. Va a quedar 2 por 4x menos 1. Y luego se multiplica 2 por 3 daría 6.
Esos son detalles que deben de tener en cuenta. Es esto, mire. A ver, aquí quedaría la derivada así, mire. Quedaría 4x al cuadrado menos 2x más 4 elevado a la 2. Ojo aquí, 3, ¿no? Aquí 3. La derivada externa, la de la función externa, por 8x menos 2. Entonces el detalle está acá. O sea, en una prueba saber pro puede presentarse esta situación. Mire, quedaría 4x cuadrado menos 2x más 4 al cuadrado. ¿Cuál es el factor común aquí? 2, ¿no? ¿Factor de quién? 8x entre 2 da 4x. Y 2 entre 2 da 1, no, menos 1. Y ven el detalle, joven. Entonces, 3 por 2 daría 6. Y me va a quedar esto. Es esta misma. Ya, bueno, muy bien. Miren esta otra. Esta sale inmediata, no hay que calcularla, sino dar el nombre. ¿A qué regla corresponde? ¿Qué reglas de derivación se aplican para la función f de x igual a tangente de 7x elevado a la 4 por seno de 8x? ¿Cuál sería? ¿Qué se aplica allí? ¿Qué debo hacer allí para calcular la derivada de esa función? Perdón, acá. Esta diapositiva hoy es mi computadora porque estoy trabajando desde esta mañana. Bueno, vamos a ver acá. Las computadoras tienden a saturarse. A veces estas se bloquean. Aquí. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué letra? ¿Cuál es la tendencia? La B, profe. La B, sí, se aplica la regla de la cadena. Claro, porque la derivada de 4 tangente de tangente 7x a la 4 es 4 tangente de 7x elevado a la 3 por la derivada interna, que es la secante cuadrada de 7x por la derivada del argumento, 7x, que es 7. Cuando esté calculando, ¿no? ¿Se acuerdan el algoritmo? Sería f', la función f es tangente y la función g es seno de 2x. Entonces se aplica regla de la cadena y regla del producto. Eso es. Bueno, un momentico acá que si me... Pasa es que el computador se me detiene, profe Ángela, se congela el mouse. Debe ser la memoria ya del computador que está un poquito ya tratar de hacerle mantenimiento. Profe Saúl, no hay lista de asistencia, ¿verdad? Tim la tomas, aunque el Ah, ok. director yo vi en el chat de la web que colocó asistencia, ¿no? O no, el team la tomas. El team toma la asistencia, no hay límite. Tengo el bloqueado
les iba a hacer la gráfica en GeoGebra. Creo que ahí no, los alumnos, Ángela, no tienen dificultad porque el GeoGebra no es más que, jóvenes, digitar la función allí y luego se las muestra, luego digitan el punto y luego la línea recta que hayan y de una vez aparece el gráfico, ahí se muestra donde la recta es tangente. Yo no sé, acá bueno, vamos a dar por terminada la web. Lastimosamente no pude mostrarles GeoGebra porque tengo aquí el computador. Aquí está, mire, ya aquí funcionó. Mire. Esto debe ser la memoria del equipo, que está un poquito ya bastante cansado el equipo. Bueno, muy bien. Quiero mostrarles algo. Mire. Aquí, el computador. Voy a dejar de compartir. Y ven el cursor cómo se está moviendo. Bastante. Si entro aquí por Mozilla, vamos a ver si me deja Mozilla. Y veces ve a mí. Bueno, vamos a dar por terminada la web. Aquí va, no es más que ustedes digiten aquí GeoGebra. Son las 7:49. Vamos a hacerle como un pequeño ensayo GeoGebra. Bueno, parece que vamos a dar por finalizada la web, Ángela. Y el compañero Listo, profe. Entonces, Víctor. se da por Bueno, finalizada la muchas web. gracias y disculpen el impasse a los alumnos al iniciar la web que mi computadora no está bien. Sí vio Ángela que se mueve allá el cursor arriba, o sea, que es la No, memoria del no, equipo. no Bueno, lo que estén muestra muy así. bien, bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Listo, profe. Dios lo Voy a bendiga. detener Buenas la noches a todos. grabación. Buenas Gracias, noches, Ángel. profe, que esté Gracias, bien. Víctor. Voy a detener la grabación acá. Ustedes la pueden detener allá, Ángel. Sí, señor. Por aquí están preguntando respecto a la infografía. Sí Entonces, la pueden detener. en los foros pueden verificar. Ahí está la información. La idea es que ustedes asistan a un evento y sobre ese evento realicen una infografía. ¿Listo? Entonces, por favor, revisar los foros, que la información está bien detallada en los Gracias, Ángel. foros. Ángela, puede detener la grabación allá. Sí, señor, voy a eso. Yo le agradezco. Sí. Tengo el equipo acá todo. Listo.